Bienvenidos a un nuevo video en el cual vamos a resolver nuestro tercer examen del cuestionario 1, ¿verdad? Del tema de conjuntos. Así que vamos a dar inicio con la pregunta número 1. Dice que considere los siguientes conjuntos, me dan el conjunto C y el conjunto D por comprensión y me preguntan al principio el menor de los elementos del conjunto C. Esa es la pregunta la pregunta A. El menor de los elementos del conjunto C. Para eso necesito sacar cuáles son los elementos. ¿Qué dice el conjunto C? Dice que el conjunto C va a estar compuesto por los números X que pertenecen a los naturales, tales que me cumplan esta condición, que X al cuadrado sea menor que 25. O sea que los números naturales tengo que agarrarlos y elevarlos a la 2 y verificar que sean menores a 25. Su resultado. Recuerden que en números naturales empezamos desde el 1, positivos, el 0 no está incluido, entonces empezamos con el 1. 1 al cuadrado es menor que 25. 1 al cuadrado, esas operaciones se pueden comprobar rápido con la calculadora. Si yo tengo aquí 1 al cuadrado, 1 por 1, eso es 1, ¿verdad? Entonces, 1 es menor que 25, entonces esto es verdadero. Por lo tanto, el conjunto C va a estar como primer elemento el 1. Y ya con eso ya sabemos cuál es la respuesta aquí, pero vamos a terminar de completarlo porque lo ocupamos para las siguientes preguntas. Después del 1 sigue el 2. 2 a la 2 es menor que 25. 2 a la 2 es 4. 4 es menor que 25, sí, pero recuerden que yo no voy a agarrar los resultados, sino el número X que está aquí. ¿Y X dónde está? Está el número que está elevándose abajo, ¿verdad? En la base. Entonces, yo lo que agarro es el 2. Eso es un error común que agarraron resultados y dicen que en vez del 2 es el 4. Después del 2 sigue el 3. 3 a la 2 es menor que 25. 3 a la 2 es 3 por 3, que es 9. Y entonces el 3 también. 4 a la 2 es menor que 25. 4 por 4 son 16. Y entonces el 4 también. Y lo último sería el 5. 5 a la 2 es menor que 25. 25 es menor que 25. Esto ya sería falso. Por lo tanto, llegaríamos hasta el 4. Eso es todo. El menor de los elementos ya sabemos que sería 1. Dice que n de d. Esto es la cardinalidad del conjunto D. Ocupo saber cuántos elementos tiene el conjunto D. Y eso es una ecuación de primer grado, una ecuación lineal, 2x más 1 igual a 9. Esas ecuaciones se pueden resolver de manera matemática o si no yo puedo buscar en internet, ¿verdad? Puedo buscar alguna calculadora que me pueda resolver eso. Incluso en la calculadora, vamos a probarlo por aquí a ver si se puede. 2, en la X se pone con alfa y paréntesis, más 1 igual, se pone con alfa cal, igual 9. Y le doy shift cal y me tira que es 4. Entonces, solo hay un número que es 4. Si yo lo quiero hacer de forma matemática, que no hace falta, sería despejando 2x más 1 igual a 9. Despejo el 1 que está positivo, tiene que ir negativo al otro lado. 9 menos 1 son 8 y el 2 pasa a dividir y 8 entre 2 sabemos que eso es 4. El mismo resultado que me dio la calculadora. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que hay 4 elementos? No, que el conjunto D solo va a tener al número 4, porque es el número único que me resuelve esta ecuación. Por lo tanto, la cardinalidad es de 1. Recuerden que no anoto 4, sino la cantidad de elementos. Y por último, dice la cardinalidad del conjunto C. ¿Cuántos elementos tiene C? Ya vimos arriba que tiene el 1, el 2, el 3 y el 4. Por lo tanto, tiene 4 elementos. Eso sería todo para la pregunta número 1. Para la pregunta número 2 dice que el conjunto M, abarcado por los números del 1 al 5, me están pidiendo una partición. Entonces recordemos que una partición es dividir, ¿verdad? En pequeños subconjuntos este conjunto, o sea, separarlo. Y la partición tiene que tener todos los elementos. Por ejemplo, aquí 1, 2, 4 y 5. Aquí me falta el 3. Por lo tanto, esto ya no es una partición porque tienen que estar todos los elementos. Aquí están todos los elementos, pero se está repitiendo el 4. Eso es otra regla que tampoco se puede repetir. 1, 2, 3, se está repitiendo el 1 por aquí, entonces tampoco, por descarte sería esta opción D. Y podemos ver que sí, el 1, 2, 3, 4 y el 5. Eso es todo. No necesariamente es que es necesario que estén en orden. Puede haber estado aquí 3, aquí pudo haber estado el 3 y el 5, y aquí pudo haber estado el 1, el 2 y el 4.
por decirlo así, pero no necesariamente tienen que estar en orden. Por lo tanto, es la opción D. Para la pregunta número 3 dice que da el conjunto por los números del 1 al 6, el número de elementos del conjunto potencia. Recuerden que los números de elementos del conjunto potencia se calcula con la fórmula 2 elevado a la cardinalidad, o es decir, al número de elementos que hay. Como hay 6 números, entonces son 6 elementos, y 2 elevado a la 6, eso sería, lo podemos ver por aquí rápidamente, si no quieren hacer esas multiplicaciones, porque si no tendremos que multiplicar 2 por 2 por 2 por 2 por 2 por 2, 6, ¿verdad? Entonces, si no lo quieren hacer así, ustedes simplemente hacen 2 a la 6 y da 64. Entonces, 64 aquí. 64 va a ser el número de elementos del conjunto potencia. Para la pregunta número 4 dice que el conjunto A tiene los números naturales, donde n es un número primo y es menor a 8. Escrito por extensión corresponde a. Entonces yo tengo que ver los números primos. Si no recuerdan los números primos, recuerden que son aquellos números que se dividen entre ellos mismos y entre uno nada más. Entonces vamos a buscar por aquí números primos. Ustedes buscan en Google si no tienen claro ese concepto. Ustedes los pueden buscar y aquí me va a tirar la lista de números primos. Por aquí. Aquí tengo la lista. Vamos a ver. Vamos a abrir la imagen. Esta es la lista de los primeros 100 números y los que están en rojo son números primos. O sea que el 2, el 3, el 5 y el 7 son números primos menores que el 8. Entonces sería el 2, el 3 ya está aquí, ya me lo daban, el 5 y el 7. Eso era todo lo que había que hacer para la pregunta número 4. Para la pregunta 5, dice que cuál de las siguientes expresiones son verdaderas, que elija dos, o sea que hay dos opciones correctas. Lo mismo, números primos, los números primos que están entre el 1 y el 8, ya los acabamos de mencionar, el 2, el 3, el 5 y el 7. Dice que n es igual a vacío, no es vacío porque tengo elementos. N está contenido en I, que son los irracionales. Los irracionales son otros conjuntos de números donde están las raíces inexactas. Y también pi y Euler, esos números especiales. Entonces, eso tampoco. Ya por descarte serían estas dos, pero comprobémoslo. 8 no está o no pertenece a los naturales. Efectivamente, el 8 no está aquí. Por lo tanto, esto es verdadero. Y 5 está en N, ya sabemos que también. Eso sería correcto. Hay que tener cuidado porque esta N es del nombre del conjunto y esta N que está aquí, que está como repintada aquí en el medio, es del conjunto de los naturales. N es un conjunto por aparte, como cualquier otro. Y serían esas dos opciones. Para la pregunta número 6, ajá, aquí me dan diferentes conjuntos A, B, C y D. El único que tengo que sacar los elementos sería este conjunto, el conjunto A, que esto es una inecuación. Si no quieren resolverlo, entonces podemos buscar aquí en internet rápidamente. Vamos a ver por aquí. Digamos que buscamos aquí calculadora de ecuaciones, puede ser, no importa, ahí mismo se puede escribir y que me dé el resultado. Vamos a ver. La expresión que tenemos es esta de arriba. Vamos a escribir todo esto, ¿verdad? Ya que esta es la fórmula o lo que tiene que cumplirse, la condición. Entonces vamos a resolverlo por aquí. Y entonces sería 3. Coloco aquí, vamos a ver. Para el otro lado. Ahí. 4x menos 1. Y después el 19. Y simplemente le doy en ir. Y entonces dice que va a hacer esto. Solución del 1 hasta el 5. Entonces, ¿cuáles son los números que están del 1 al 5? Los números del 1 al 5 son el 2, el 3 y el 4. El 1 y el 5 no los cuento porque no hay una rayita debajo. Si estuviera la rayita abajo, sí, ¿verdad? Pero entonces sería el 2, 3 y el 4. Así de sencillo se puede resolver esto. No hace falta que ustedes utilicen eh, o hagan desarrollos bastante amplios para encontrar esto. Simplemente se puede buscar en internet.
2, 3 y el 4, esos son los números que tiene el conjunto A. Dice que A y B son disjuntos. Para que sean disjuntos no tienen que tener nada en común, o sea que la intersección debe ser vacía. Vamos a ver. Ajá, podemos ver que sí son disjuntos, porque el 2 solo está en A, el 3 solo está en A, el 4 solo está en A, y en B, el 1 solo está aquí y el 5 solo está aquí. Por lo tanto, sí son disjuntos, ya que no tienen nada en común. Después dice que C y D son disjuntos. Ya podemos ver que eso es falso porque el 4 se está repitiendo en los dos. Por lo tanto, esto es falso. Y dice que C, el conjunto C, está contenido en A. Podemos ver que el 2 y el 4 sí están aquí en A, pero el 1 no. Con solo eso, ya digo que esa proposición sería falsa, porque no se encuentra. Entonces, solamente la proposición 1 sería verdadera. Solamente la 1. Para la pregunta número 7, dice que considere los conjuntos M y N. Dice que M son los números naturales donde X sea par y sea menor a 8. Entonces empezaríamos, ¿verdad? Del 2, 4, 6 y ya el 8 no, porque no hay una rayita aquí abajo. Si estuviera la rayita, sí incluimos al 8. Entonces 2, 4 y 6. N ya está listo. Dice que la intersección, ¿cuáles elementos tienen en común? Solamente está el 2 y el 6, ¿verdad? Aquí el 2 y el 6. Por lo tanto, esa sería su intersección. Para la pregunta número 8, aquí que un toquecillo movido, dado los conjuntos. Ajá, con U es el conjunto universo. Universo son los números del 1 al 4. Y aquí está M y N. Dice que al realizar la operación M diferencia N y después le saco el complemento. Vamos a ver, ok. Primero quieren que saque la diferencia de M y N. Entonces quieren que lo haga paso a paso y que vaya anotando los resultados. La diferencia de M y N son los que están en M que no estén en N. O sea, solo que estén en M. El 2 está en N, el 3 también está en N, entonces solo tengo el 1 aquí. Por lo tanto, el 1 es el conjunto, bueno, el elemento único que está en la diferencia de M y N. Por lo tanto, aquí sería 1. Y ahora tengo que sacar el complemento. Entonces, el complemento yo lo saco con respecto al universo. Y son los que me falten. ¿Cuál me faltaría? Si yo tengo el 1, quito el 1 y que me queda el 2, 3 y 4. Eso sería el complemento. Recuerden que el complemento es los elementos que le falten para tener todo el universo, que el universo sería, en este caso, estos 4 números. Y con esto estamos con la pregunta número 8. Vamos para la 9, dice que entonces, bueno, tenemos el conjunto A y B, entonces el conjunto que resulta al efectuar las operaciones. Entonces quieren que haga estas operaciones, vamos paso a paso. Primero la diferencia de A y B, de B y A, perdón. Entonces los que están en B, que no estén en A. El 2 solo está en B, el 4 solo está en B, el 6 ya no, el 8 no y el 10 sí. Recuerden que solo pueden estar en B. Esto ya está listo. Ahora voy a sacar esto que está aquí en paréntesis, que es lo que le vamos a dar más orden, bueno, más jerarquía. Entonces tenemos la diferencia simétrica de A con B. La diferencia simétrica son los elementos únicos. Por ejemplo, el 5 solo está en A, entonces sí me sirve. El 6 se repite en ambos, no me sirve. El 4, vamos en orden de números, entonces el 4 solo está aquí. Bueno, primero sería el 4 entonces, para que quede en orden. Entonces sería 4, bueno, el 2 también. Entonces, aquí sería el 2, yendo de menor a mayor. Entonces el 2 solo está en B. Después el 4, que solo está en B. El 5 también. El 6 ya no. El 7 sí está. El 8 no. Y el 10 sí está. Entonces, esta sería la diferencia simétrica de A y B. Después dice que esa diferencia tenemos que unirla con B. Entonces sería esto unido con B. Y B sería 2, 4, 6, 8, 10.
Si yo uno esos dos, vamos a tener el 2, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y el 10. Y por último, eso tengo que sacarlo, la intersección con la diferencia que saqué al principio, o sea, con el 2, el 4 y el 10. Entonces, los elementos en común o repetidos sería el 2, el 4 y el 10. Y con eso sería la respuesta. Entonces, vean cómo tienen que ir resolviendo parte por parte hasta llegar al final. Voy agrupando, resolviendo lo que está entre paréntesis y ahí voy resolviendo para afuera. Entonces sería 2, 4 y 10. Para la pregunta 9, esta ya era la primera de desarrollo, dicen que pruebe que se cumple la ley distributiva de la unión respecto a la intersección. Es decir, que esto funciona, pero esto lo tengo que probar con respecto a estos conjuntos que me ven aquí, que son de algunas letras. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer esto que está aquí y después tengo que hacer esto que está aquí. Y después me fijo si son iguales. Y con eso yo digo que se está cumpliendo esa ley. Entonces vamos a hacer la primera parte, que la primera parte es esta. A unión B intersección C. Entonces vamos a sacarle aquí. No vamos a escribir todo para no hacerlo tan extenso. La intersección de B y C son los que se repiten. Se repite el D y se repite la E. Entonces vamos a borrar aquí paréntesis. Se repite D y se repite E. A, sabemos que son los números de A, B, C y D. Entonces, si yo los uno, voy a tener A, B, C, D. Y a eso le agrego la E. Recuerden que es unión. Listo, esta es la parte izquierda. Ahora vamos a hacer la parte derecha. La parte derecha dice que primero es, bueno, vamos a escribir todo aquí. Todo esto. Y A unión C. Vamos a sacar las uniones por separado. Primero esta unión, la unión de A y B. La unión de A y B sería A, B, C, D y la E. Después me piden que le saque intersección con esto que está aquí. A unión C. Entonces sería, la unión de A y C sería A, B, C, D. Y si lo uno con C, le agrego la E y le agrego la F. Y por último tengo que sacar la intersección de ellos, o sea, los repetidos, que sería A, sería B, C, D y E. Y el F ya no, porque solo está aquí, ¿verdad? Entonces, este no forma parte de la intersección. Y podemos ver que ambos lados tenemos lo mismo. Y con eso se está probando la ley distributiva. Basta con eso para demostrar esa ley. De acuerdo a los conjuntos que me estaban dando por aquí arriba. Y finalmente vamos a la pregunta de inducción, que en este caso es la de la divisibilidad. Y me dicen, demuestre por inducción que para todo número natural, la siguiente proposición es divisible por 15. Esta es la clave para el ejercicio, una de las claves, 15. Entonces, los ejercicios de divisibilidad son un toquecillo más complejos que los comunes, ¿verdad? Que los tradicionales, pero igual es con los mismos pasos, ¿verdad? Paso 1. Paso 1, yo digo n igual a 1, sustituyo la n por el número 1. Entonces voy a tener 2, 4, n. Entonces sería, cuando hay un número y una letra juntos, significa multiplicación, ¿verdad? Y le resto 1. Eso lo puedo meter directo en la calculadora para que no se compliquen con esas operaciones. Bajo y le pongo el menos 1, que me da 15. Entonces, 15. 15 es divisible con 15, obviamente que sí, porque son iguales, ¿verdad? Entonces, si ustedes tienen duda con eso, ¿verdad? 15 es divisible entre 15
1, ¿verdad? Como a un número entero sí es divisible. Por ejemplo, 15 dividido entre 14, eso ya no es divisible porque ya me da decimales, ¿verdad? Para que sea divisible tiene que dar un número entero. Entonces, obviamente, hacer el mismo número no hacía falta hacer esto, ¿verdad? Pero con esto ya compruebo que es divisible por 15. Que recuerden que eso es lo que estoy probando. Para el paso número 2, lo que debo hacer es sustituir, ¿verdad? La letra n por la k. Y en este caso voy a tener 2 a la 4k menos 1. Y aquí le voy a agregar igual a 15p. Siempre le voy a agregar esto. Y el 15 obviamente va a depender de lo que me estén diciendo aquí. Si fuera divisible por 8, le agrego 8p. Si fuera 10, le agrego 10p, lo que sea. Pero la p siempre va a ir ahí. Ya ahorita les voy a explicar para qué es eso. Ahora vamos con el paso número 3. Paso 3. Aquí tendré que sustituir el k por el k más 1, ¿verdad? Y entonces voy a tener lo siguiente. Voy a tener aquí 2, 4 y entre paréntesis, ¿verdad? En vez de la K, ahora sería K más 1. Y aquí el menos 1. Y el igual a 15p no hace falta que se lo agreguemos. Eso es para un paso que viene ahorita. Ahora aquí tenemos que distribuir 4K y el 1. Entonces sería 4 por K sería 4K más 4 por 1 sería 4. Aquí tengo que aplicar una propiedad de las potencias que dice lo siguiente. Si tengo una potencia en donde sus exponentes se están sumando, aquí me estoy inventando uno, ¿verdad? Para explicar esta ley, esa propiedad. Tengo una potencia en donde sus bases se están sumando, yo lo puedo separar de esta manera. Aquí con una multiplicación y aquí así. Entonces yo lo que voy a hacer es detener esto a pasarlo de esta forma. Entonces sería 2 a la 4K, 2 a la 4K por 2 a la 4. Y le agrego ese menos 1. ¿Para qué lo separo? Porque quiero hacer lo siguiente. Ven que este 2,4K es este mismo 2,4K que está aquí. Voy a despejarlo para tener lo siguiente. Este menos 1 está negativo al otro lado. Como está negativo, al otro lado tiene que ir como positivo. 15p más 1. Y entonces, en vez de escribir 2,4K, voy a escribir todo esto. 15p más 1. O sea, aquí escribo 15p más 1. Ahora, el 2 a la 4, ya que no tiene letras, puedo resolverlo. 2 a la 4, que eso es 16. Podemos comprobar aquí, 2 a la 4, 16. Entonces aquí sería por 16 menos el 1. No puedo resolver esto, 16 menos 1 es decir 15, porque la multiplicación, recuerden que va primero, ¿verdad? Se resuelve primero. Entonces yo no puedo estar eso ahí. Eso es un error muy común. Ahora, ¿qué es lo que tengo que hacer? Voy a multiplicar aquí este 16, lo voy a distribuir por aquí. Entonces sería 15p, no voy a multiplicarlo por 16, más 16 por 1 sería 16. Y ahora sí, ya puedo eliminar los paréntesis. De hecho, va a tener aquí 16 menos 1, ya sin paréntesis, porque esa distribución elimina los paréntesis. Ahora sí puedo resolver esta resta, ya que quité la multiplicación. Entonces voy a tener 15p por 16. Y entonces va a tener 16 menos 1 serían 15. Aquí tengo que aplicar un método de factorización que se llama factor común. Tengo 15 aquí, tengo 15 aquí. Eso es el factor común que debo sacar. 15 y entonces, ¿qué voy a tener? 16p. Y como saqué todo el 15, me va a quedar aquí 1. Si no tienen claro el factor común, tienen que verlo porque siempre en la divisibilidad se va a sacar este factor común. Y listo. Esto es a lo que tenía que llegar. ¿Por qué? Porque si yo tengo este 15 aquí, el 15, yo lo puedo, bueno, yo voy a saber que ese número va a ser divisible por 15. Porque si yo tengo, digamos que aquí tengo 15 por cualquier número, que esto significa cualquier número, digamos que
28. ¿Esto es divisible entre 15? Obviamente sí, porque tiene aquí el 15 como factor. Digamos que, vamos a ver, 15 por 28, eso me da 420. Esto tiene que ser divisible entre 15. Si yo lo divido entre 15, ¿verdad? Eso me da un número entero. Entonces, eso sí es posible, ¿verdad? Entonces, simplemente con esto, ustedes ya pueden decir que se probó por el método de inducción, ya que al tener un factor común aquí del 15, cualquier expresión que tengamos se va a hacer divisible entre 15, que eso es a lo que se quería llegar. Entonces, esto es un poco más abstracto, ¿verdad? Tal vez un poco más matemático que los ejercicios de inducción comunes, ¿verdad? Pero básicamente es este mismo procedimiento. Obviamente que los números van a cambiar, ¿verdad? La fórmula va a cambiar, pero los pasos son iguales. Aquí tienen que hacer este despeje, ¿verdad? El de K más 1 siempre se va a hacer. Después tienen que separar, ¿verdad? Separar las potencias, los exponentes, como yo lo hice abajo, y ahí van haciendo este mismo procedimiento. Entonces, pueden buscar más ejercicios de estos de inducción para que vayan repasando, pero casi siempre es el mismo procedimiento a desarrollar con diferentes números.